Vamos a abrir en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a llegar hasta el versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 12. Perdón, del versículo 1 al versículo 12. ¿Estamos listos? Vamos a leerlo antifonalmente. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Todos, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Si nosotros recibimos esta revelación de esta palabra y la encarnamos, hermanos, vamos a ser transformados. No les estoy predicando este libro como una información teológica, sino que este libro es la base de la construcción del edificio que se llama iglesia. Si este libro de Tesalonicenses es la base, significa que es muy importante que yo le preste atención a cada versículo, a cada palabra, porque ¿de qué sirve un edificio grande si no tiene un buen fundamento? Un edificio, por muy grande que sea, pero si no tiene un buen fundamento, va a ser completamente destruido. No sé si es la mala construcción o no sé si así tuvo que ser, pero qué triste lo que pasó en Venezuela. Hay edificios que se destruyeron como que si fue una bomba la que les cayó. Completamente destruidos. Para que un edificio de verdad pueda permanecer firme, alto, necesita mucha profundidad. Porque la base de que se mantenga en lo alto, precisamente es el fundamento que se pone. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando el libro de Tesalonicenses, estamos poniendo el fundamento de lo que es la soteriología o de lo que es la salvación. Si nosotros no entendemos esto de la salvación, entonces estamos perdidos. Al final, todo tiene que ver con la vida eterna. La vida aquí es pasajera, el tiempo aquí es pasajero, todo aquí está cada vez peor. Estamos viviendo los tiempos de Noé, como en los días de Noé. Estamos viviendo como en los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. Usted ve aquí en cualquier departamento de Nicaragua. Es más, hace como 15 años fuimos a Camoapa a hacer una actividad al aire libre en la cancha. Y en el parque de Camoapa había un montón de hombres homosexuales y lesbianas
que parecía que era su lugar de reunión. O sea, pero era completamente descarado. Los hombres tomándose de las manos, abrazándose, las mujeres, y un lesbianismo y un homosexualismo, pero terrible, hace 15 años. Yo no sé cómo estarán las cosas ahora. Y gracias a Dios que aquí en Nicaragua no han traído esa ley, como ya creo que en Costa Rica o en Colombia se permite el matrimonio entre el mismo sexo. Hace poco un pastor presentó a su novio. Es pastor hombre y presentó a su novio, otro hombre. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y si yo no le pongo fundamento a la salvación, entonces voy a ser tambaleado por cualquier viento que venga soplando. Entonces, entender Tesalonicenses y poder estudiarlo a profundidad nos da ese fundamento de lo que es el edificio de la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesús. Entonces, ya hemos visto el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y el capítulo 4 lo vamos a dividir en dos secciones. La primera sección, que es del versículo 1 al 12, habla de cómo debemos de conducirnos a aquellos que hemos recibido el amor de Dios. Y la segunda parte habla acerca de cómo deben de vivir los que están esperando la venida de Cristo. Porque la segunda parte habla de la venida del Señor. Entonces, por eso les dije el miércoles que la parte del versículo 13 donde habla de la santificación y donde habla de la venida del Señor la vamos a tocar en el capítulo 4. Así que el capítulo 4 lo dividimos en estas dos partes. Del versículo 1 al 12 vamos a hablar de cómo deben de conducirse aquellos que han experimentado, que han recibido, que han disfrutado el amor de Dios. Y del versículo 13 en adelante vamos a ver la escatología que explica Tesalonicenses con respecto a la venida de Jesús, el arrebatamiento, los tiempos que estamos viviendo. Y tal vez ahí vamos a ir un poquito a abordar de los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué está en el calendario profético? ¿Qué es lo que va a continuar? Recuerden que el Señor no hace nada sin antes revelarle a sus siervos los profetas. O sea que nosotros no tenemos que estar sorprendidos por las cosas que vienen, por las cosas que están pasando ahora, porque ya no las anticiparon los profetas. Y vamos a ir a la luz de la palabra a estudiar todo eso. Amén. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1. Versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros. Y quiero detenerme ahí. Pablo está diciendo: les rogamos, hermanos, y les exhortamos. O sea, recuerden que la palabra exhortar tiene que ver con animar, con levantar la fe. Y que eso lo vimos en los capítulos anteriores. Pablo está diciendo aquí a la iglesia de Tesalonicenses: les rogamos y les animamos a su fe, que ustedes, así como aprendieron de nosotros. Pablo se pone como ejemplo, y recuerden que Pablo dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, Pablo no lo hace porque sea arrogante o orgulloso, sino porque Pablo sabe que su vida estaba completamente entregada a Jesús. Por eso Pablo escribe y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo había experimentado una vida de muerte, de sacrificio todo el tiempo. Por eso Pablo le dice a la iglesia, y creo que fue a los filipenses que les dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, Pablo le está diciendo aquí a los tesalonicenses: les ruego, hermanos, les rogamos, les animamos, que ustedes puedan vivir como nosotros les hemos enseñado. Y cuando Pablo dice entonces, para que ustedes se conduzcan, para que sean conducidos, ¿qué significa esa palabra conducir o conducirse? Que dice aquí el versículo:
Dice, así que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros. ¿Qué significa esa expresión, conduciros? Tiene que ver con cómo debo vivir. Digan conmigo, cómo debo vivir. La palabra conducirse es cómo debo vivir la vida en el Señor. Si yo ya experimenté el amor de Dios, si yo ya experimenté ese amor sin condición de Dios. Y recuerdan que por eso estuvimos hablando de limpiar los canales del amor, porque el 1 Timoteo capítulo 1:5 dice que el mandamiento, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Y que por eso hablamos de limpiar los 3 canales del amor, porque cuando los canales del amor están obstruidos, yo no puedo vivir, no puedo experimentar, no puedo recibir la plenitud del amor de Dios. Y que cuando yo experimento el amor de Dios en su plenitud, yo recibo todo, yo recibo el todo de Dios. ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué no tengo amor? La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Todo comienza con el amor. Si no estoy experimentando una completa paz, si no estoy experimentando un completo gozo, es porque me falta experimentar un amor pleno de Dios. No estoy viviendo en el amor pleno de Dios, no estoy recibiendo el amor pleno de Dios. Pero cuando limpiamos los canales del amor, cuando limpiamos esos canales que tienen que ver con el intelecto, las emociones, la voluntad, que tienen que ver con la buena conciencia, que no haya registro de pecado en la conciencia, con esa fe no fingida, con esa fe donde está cero incredulidad, donde el plato de la fe se está engrandeciendo porque estamos experimentando su amor. O sea que cuando yo tengo el amor de Dios, entonces yo experimento más fe. Cuando yo tengo el amor de Dios, yo experimento más la unción, yo experimento más su gloria, yo experimento más su reino, porque estoy viviendo en el amor de Dios. El amor de Dios no es que yo me siento emocionalmente feliz. El amor de Dios no es que yo siento esas corrientes que me hacen sentir alegre. No, no, no. El amor de Dios es sentir el reino de Dios completo en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando no estamos disfrutando de su amor, por eso no podemos amarnos, por eso no podemos amar, por eso no podemos perdonar. El amor viene con todo. El amor de Dios me trae fe, me trae gozo, me trae paz, me trae unción, me trae poder, me trae autoridad, me trae perdón. El amor de Dios me trae libertad. Cuando amamos somos verdaderamente libres. Entonces, ¿por qué si yo estoy disfrutando el amor de Dios? Ahora, yo les pregunto, ¿están disfrutando el amor de Dios? Entonces, si ustedes están viviendo y experimentando ese amor, ¿cómo debemos de conducirnos? ¿Cómo debe de ser nuestro estilo de vida? ¿Cómo debo de vivir la vida cristiana? Sigamos leyendo, versículo 1. Dice, ¿cómo conviene conducirlos y qué? Y agradar a Dios. Digan conmigo, agradar a Dios. En otras palabras, la manera en que yo debo de conducirme, porque estoy experimentando el amor de Dios, es que yo debo de estar seguro de que estoy agradando a Dios. Que mi mayor propósito es agradar a Dios. Por eso, no se trata que si lo que estoy haciendo es bueno, es bonito, o es agradable para mí. Es que si lo que yo estoy haciendo de verdad agrada a Dios. Es, Señor, con esta decisión que estoy tomando, ¿te estoy agradando? ¿Con esta situación que estoy viviendo te estoy agradando? Al final, aquellos que están experimentando el amor de Dios, lo único que quieren hacer es agradarlo. Cuando uno está recién casado, que viven aquí en la 1 de Mayo, que no pongámosle al hermano Víctor con la hermana Martita, que viven aquí en el Pastal.
Pero pongámosle que están recién casados y dice la hermana Martita: ay, quiero unas birrias del amor fritanguero. ¿Y dónde queda el amor fritanguero? En Pancasán. ¿Qué creen que haría el hermano Víctor recién casado si ella quiere birrias del amor fritanguero? ¿A quién le han dicho y sale volado a buscar el amor fritanguero? Y les trae unas 4 birrias a la hermana Martita para que se embirrie. ¿Ah? Aleluya, oiga, ¿cómo lo defienden? Miren, ¿por qué el hermano Víctor sale corriendo a traerle a la hermana Martita eso? Porque la quiere agradar. Ahora, lógico, hay gente que ya 10 años de casado, le dice a la mujer: quiero birrias del amor fritanguero. ¿Y qué le dice el marido? ¿Cómo se te ocurre pedir eso a esta hora, mujer? No te puedes aguantar para mañana. Pero la hermana Martita dice que el hermano Víctor todavía lo hace. Oye, el hermano Víctor, eso significa que la tiene bendecida. Porque uno de novio, miren los novios, la muchacha dice: quiero un Frozen. ¿De qué sabor, mi amor? Y aunque el hombre ande palmado, se la rebusca para comprarle el Frozen. Cuando yo estaba de novio, no habíamos salido nunca con mi esposa porque a mí me daba pena y además el papá tampoco la dejaba salir sola. Entonces, el único lugar más cerca de la iglesia Lin era Doña Julia. ¿Ah? Y la enchilada 25. Pero la historia que le voy a contar no es mía, y la historia de mi cuñado. Dice que en una ocasión invitan ahí a Doña Julia, a la esposa, que ahora es la esposa, y que la iban a invitar a comer, y él llega de fuerte, y llega con Doña Julia y dice: ¿qué querés? Le dice: pedí. ¿Qué pidió? Una enchilada, creo. Una enchiladita de frijol. Y él dice: ah, bueno, yo también una enchiladita de frijol. ¿Pero por qué? Porque solo andaba como 20 pesos. ¿Qué tal si la mujer le ha salido cuarto bate? Y le dice: me gustaría un maduro con queso, me gustaría una enchilada esa de arroz con carne, me gustaría un fresco de chicha y tal vez una brocheta. ¿Qué tal si le ha salido una de esas, hermanita, y ese pobre solo con 20 pesos? ¿Pero por qué agarró valor? ¿Ah? Porque aunque no anduviera, él quería sacar a la muchacha a pasear. A mí lo que me pasó fue que me invitan a predicar a Managua y a Masaya y la llevo a ella, era mi novia, y la invito y nos vamos y como yo no sabía, no podía entrar manejando, entonces me llevé a alguien que me ayudara. Y cuando vamos de Fuerte a almorzar, había dejado la cartera yo. Acuérdense que estoy en Managua, yo dejé la cartera aquí en Matagalpa. Y salgo de predicar yo en la iglesia ahí en Managua. No me dieron ofrenda ni nada, así que yo no iba esperanzado en eso. Yo tenía mi cartera y mi cartera tenía real. Y cuando vamos a almorzar, comemos y todo. Y cuando vamos a pagar, yo no ando cartera. El chofer que llevé ese día pagó. Menos mal que andaba. Y le dije yo: ahí te pago. Pero imagínense, uno de novio se arriesga lo que sea. Pero ¿cuál es la finalidad? Porque uno quiere agradar a la persona. Nuestro propósito, cómo debemos de conducirnos en esta vida, la finalidad tiene que ser: quiero agradar a Dios. Si yo he experimentado su bondad, ¿alguien ha experimentado la bondad de Dios?
¿Alguien ha experimentado la misericordia de Dios? ¿Alguien ha experimentado el perdón de Dios? ¿Alguien ha experimentado la fidelidad de Dios? ¿Alguien ha experimentado que Dios ha sido bueno con usted? Si hemos experimentado eso, ¿cómo me voy a conducir? Debo de conducirme con la mentalidad, con el deseo de querer agradar a Dios en todo lo que hago. No solo agradarlo en algunas cosas, no, mi anhelo es agradarlo en todo. He recibido tanta bondad de Dios que quiero agradarlo en todo. Díganme, ¿les ha fallado el Señor en algo? ¿Ha sido infiel el Señor con ustedes? ¿Ah? ¿Los ha dejado solo el Señor? ¿Los ha abandonado? ¿Acaso no manda ángeles para que peleen por ustedes? ¿Acaso no manda ángeles para que peleen por tu casa? ¿Acaso no te cubre con su misericordia y con su amor? ¿Acaso no te muestra su misericordia cada mañana? ¿Acaso no te levantas y respiras un aire que no pagas ningún centavo cuando otros tienen que pagar tanques de oxígeno? ¿Acaso Dios no es demasiado bueno con nosotros? Entonces, si yo he experimentado esa bondad de Dios, yo tengo que conducirme en esta vida con el único deseo de querer agradarlo. Señor, quiero agradarte. ¿Cómo no agradarte? ¿Y qué dice el verso? La otra parte. Dice, y así abundéis más y más. ¿Qué significa eso? ¿Significa eso de abundar más y más? Es que tengo que esforzarme para poder vivir esa vida de agradar a Dios. Ahora, lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué significa agradar a Dios? Exacto. Lo único que agrada a Dios de nosotros es que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Es que sigamos no nuestros propios deseos, sino sus deseos. Por eso yo les pregunté a los chavalos que se van a casar, ¿cómo saben qué es la voluntad de Dios? Porque no es porque te guste el cuerpo, no es porque te guste la persona, es porque si de verdad es la voluntad de Dios esa persona. Porque por muy bonita que sea la persona o por muy agradable que sea la persona, si no es la voluntad de Dios, vas a tener problemas. Por eso lo más importante en todo es la voluntad de Dios. En todo lo que hacemos es la voluntad de Dios lo más importante. ¿Es esta persona de verdad la persona que Dios quiere con la que yo viva el infinito y más allá? Porque si no es así, aunque ya te comprometiste para casarte, te llamaban. Lo más importante, vamos, diga conmigo, lo más importante es la voluntad de Dios. Entonces lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es, tienen que conducirse, tienen que tener un estilo de vida que agrade a Dios. Y para agradar a Dios tienen que esforzarse un poquito más. O sea, abunden más y más en esa forma de vida, en ese estilo de vida. Recuerden que todo es un ejercicio, todo es un ejercicio. Si yo espiritualmente me ejercito viniendo a orar todos los días a la iglesia, por lo menos una hora, y yo vengo todos los días a orar, aparto una hora para venir a orar, ese ejercicio espiritual me va fortaleciendo mi fe, me va fortaleciendo mi relación, y llega un momento de que no necesito que me digan que ore, no necesito que me digan que venga, porque ya estoy ejercitado en la oración. Es como estar ejercitado en la fe. Comienzo a tomar decisiones en fe, comienzo a hacer ciertas cosas en fe,
no porque tenga, no porque posea, no porque tengo toda la fuerza, no, simplemente en fe hago esto, en fe me lanzo a esto, en fe hago tal cosa. Y cuando yo voy ejercitando esa fe, cada vez la fe se vuelve más grande, cada vez la espiritualidad se vuelve más grande, cada vez la vida de oración se vuelve más grande, cada vez la revelación con la palabra se vuelve más grande. Necesitamos ejercitarnos en eso. Si ustedes comienzan a ejercitarse en la disciplina del ayuno, van a poder ayunar sin problemas. Si se ejercitan ustedes en la disciplina para poder estar escuchando la palabra, recibiendo la palabra, ustedes van a poder ejercitarse en eso. Y eso cada vez se vuelve más fuerte, más grande. Entonces, cuando la Biblia dice abunden más y más en cómo conducirse para agradar a Dios, es que yo tengo que comenzar a dar pasos cada vez, aunque sean cortos, pero sigo dando pasos. Estoy viviendo una vida que agrada a Dios. Hoy me arrepentí, hoy comí la palabra en fe, hoy obedecí, hoy me postré. Estoy dando un paso cada día, de tal manera que llega un momento que puedo dar pasos más grandes, y puedo dar pasos más grandes, y puedo dar pasos más grandes, porque eso de que me estoy esforzando para abundar más y más, cómo agradar a Dios, cómo conducirme, llega un momento que puedo caminar más rápido, y puedo correr, y puedo saltar. ¿Por qué? Porque estoy ejercitado en cómo me estoy conduciendo, en cómo estoy viviendo, hasta llegar al punto que rechazo el pecado, rechazo las malas conversaciones, rechazo aquellas conversaciones que lo que hacen es infectar mi corazón, aquellas cosas que lo que hacen es desviarme del propósito de Dios. Comienzo automáticamente a rechazar esas cosas porque me estoy esforzando y abundar más y más en cómo conducirme para agradar a Dios, de tal manera que no necesito pedirle a Dios dirección. Señor, ¿esto te agrada o no te agrada? ¿Esto es tu voluntad o no? Conozco lo que agrada a Dios, y automáticamente lo que no le agrada lo rechaza mi espíritu, lo rechaza mi cuerpo. Ya no puedo correr al pecado porque automáticamente mi cuerpo se volvió inmune a ese pecado. ¿Por qué? Porque me estoy conduciendo cada día en cómo agradar a Dios. Por ejemplo, hay personas que mienten con facilidad. O sea, mienten de deporte. Es normal para ellos mentir. Pero cuando comenzás a conducirte de la manera correcta y comenzás a rechazar la mentira, por muy pequeñita que sea, y la rechazás, y la rechazás, y la rechazás, llega un momento que la mentira ya no tiene fuerza en ti. Comienzas a vivir en una verdad plena. No puedes mentir. No hay mentira en ti, solo verdad. Porque te ejercitaste en esa verdad. Ustedes se ejercitan en tratar bien a su esposa todos los días, aunque un día ella se levante con no el pie izquierdo, sino que con todos los pies volteados. Pero aún así aprendes a amarla, aprendes a bendecirla. Señor, bendice los pies volteados de mi esposa, Señor. Enderézaselo, Señor. Y usted comienza ahora, cuando usted comienza a ejercitarse cómo tratar a su esposa bien todo el tiempo, no importa cómo ella esté, no importa cómo está de ánimo tu esposa, pero acostumbras a tratarla bien, acostumbras a darle el trato correcto. Te vas ejercitando en ese trato de tal manera que no se te vuelve difícil, no importa cómo ella se porte, no importa cómo ella se ponga. ¿Por qué? Porque estás ejercitado en el trato de amor hacia tu esposa. El punto es este: debo de esforzarme para conducirme de una manera que lo que estoy haciendo agrada a Dios. Entonces yo tengo que meterme en mi pensamiento, rechazar la falsa información y llenarme solo de la verdad de la palabra, que tengo que agradar a aquel que me tomó por soldado. Tengo que vivir para agradar a mi Señor. No tengo otro propósito de estar. Yo no predico para agradarlo a usted, predico para agradar a mi Señor. Sirvo al Señor no para agradarlo a usted,
sirvo para agradar a mi Señor. Sirvo para agradar a aquel que me llamó por soldado. Es mi deseo agradarlo a Él. Pero no es algo que se produce automáticamente. Tengo que ejercitarlo. Tengo que ejercitarlo. Y por eso es el sacrificio que damos de alabanza. Usted no quiere venir, está cansado, pero viene cansado. Ese sacrificio de alabanza te va ejercitando. Te va ejercitando, te va ejercitando, te va ejercitando. Yo he tenido tal vez como 3 semanas, tal vez 3 semanas, más o menos, de que he tenido unas batallas fuertes para dormir. Y no he estado pudiendo dormir. O sea, en Managua duermo bien, aquí no duermo bien. Y he estado durmiendo mal. Me despierto a las 12 de la noche y no me vuelvo a dormir. Y de repente me despierto en la madrugada y estoy con un sueño muy intermitente cuando vengo aquí. Y tengo esa batalla y la batalla se me ha arreciado de los viernes para los sábados, cuando vengo a orar en las madrugadas. Y estoy despierto desde las 3 de la mañana y me acuesto a las 11, 12 de la noche. Y entonces, y el sábado paso todo el día aquí, porque espero que mi esposa termine, por si alguien necesita administración. Después esperamos a Joshua, que termine como a la 1 y hasta después venimos almorzando como a las 2, 3 de la tarde. Y entonces el sábado es un día así de agitado para nosotros. Y luego tenemos que estar despiertos como a las 5 de la mañana para estar aquí el domingo. Entonces tenía esas luchas yo de que no podía dormir y esa batalla de que no podía dormir. Pero la guerra espiritual que hicimos el miércoles aquí rompió algo que yo este fin de semana dormí como bebé. Y hoy no me quería levantar, pero me acordé que era el pastor. Y entonces, pero esas batallas, esas cosas, lo que le quiero decir es que de repente tenemos que acostumbrarnos que aunque no queramos, estamos cansados, damos el sacrificio de alabanza. Damos el sacrificio al Señor. Damos el sacrificio al Señor. Pero ¿qué les quiero decir? No es porque quiero, no es porque deseo. Es que cuando me ejercito en aprender a darle sacrificio vivo al Señor, mi vida va a ser una vida de sacrificios todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué hay que dar? ¿Cómo hay que hacerlo? Todo el tiempo estoy en ese ejercicio donde me estoy entregando completamente al Señor. ¿A qué hora hay que levantarse? ¿A qué hora hay que estar? O sea, en medio del cansancio, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de las batallas, en medio de todo lo que estamos librando, nosotros estamos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué unos pasan el mismo problema que otros? ¿Y por qué unos sí resisten y otros no? ¿Por qué ambas personas sufren la misma tentación y por qué unos resisten y otros no? ¿Por qué hay personas que pasan la misma prueba en su matrimonio o en las finanzas igual que otros, pero por qué unos resisten y otros no? ¿Por qué? Porque los que se han ejercitado en el sacrificio en medio de la prueba y en medio del dolor y en medio de la tribulación, esos que se han ejercitado aún cansados, con dolor, atribulados, como sea, vienen, oran, se levantan, corren. Esos que están ejercitados, después cuando vienen los tiempos de bonanza, ellos no sienten nada, tranquilo, porque la bonanza de ellos comenzó en la batalla, la bonanza de ellos comenzó en la tribulación, la bonanza de ellos comenzó en medio de la prueba, porque estamos ejercitados en eso. Entonces, ¿ustedes creen que a David lo asustaban los enemigos? Porque David, una vez que derrotó a Goliat, es más, cuando David iba a derrotar a Goliat, dice que agarró 5 piedras del arroyo. Agarró 5 piedras porque iba a fallar una. Agarró 5 piedras porque Goliat tenía otros 4 hermanos. David sabía que con la primera piedra le iba a derrotar a Goliat, pero si se metían sus otros 4 hermanos, ya estaba listo con las otras 4 piedras. O sea, y después David se peleaba contra los filisteos. ¿Usted cree que a David lo iba a asustar otro Goliat, otro gigante? Es más, cuando David llega donde Saúl y Saúl le dice, pero ¿cómo vas a pelear? Él es un guerrero desde su juventud y tú solo eres un niño. ¿Qué dijo David? Yo le cuido las ovejas a mi padre. Cuando viene un oso,
con mis manos lo mato. Cuando viene un león, con mis manos lo mato. Este gigante será como un oso o como un león. David ya estaba ejercitado en eso. Por eso, cuando usted no está ejercitado y en vez de ver un gigante, mira un pitufo, se le corre al pitufo. ¡Ay! ¡Pitufín! Porque usted se mira como pitufo y pitufina. Ahí viene el papá pitufo. Pero cuando estamos ejercitados, se levantan los Goliat y usted dice, este es otro más que vamos a derribar. Este es otro más que vamos a traer honor al nombre de Jehová de los ejércitos. Este es otro oso y otro león que lo vamos a destruir porque estamos ejercitados en eso. Por lo tanto que cuando se levantan los gigantes decimos, ya sé, así como le ganamos a aquel, Dios nos va a dar la victoria otra vez. Es que yo tengo que entender que el Dios que me dio la victoria con este Goliat me va a dar la victoria con los 100 filisteos que voy a pelear. El Dios que me dio la victoria con estos 100 filisteos me va a dar la victoria con estos 1000 amalecitas que se están levantando en contra mía. ¿Está entendiendo? Nos ejercitamos en esto. Pero cuando no estamos ejercitados en cómo debemos de vivir la vida para agradar a Dios, entonces negociamos nuestra fe, negociamos nuestros principios, negociamos nuestros valores. Pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir instrucciones? La palabra instrucción es una palabra que hace referencia al mandamiento. Y el mandamiento es una referencia al libro de Deuteronomio. Y este libro de Deuteronomio que habla acerca de los mandamientos, lo que la palabra quiere decir es que el concepto o la finalidad de estas instrucciones es con la mentalidad que se le está dando instrucciones a un ejército. No solamente es instrucciones por ser instrucciones, no. Son las instrucciones que se les da a los soldados. Son los mandamientos, son las órdenes que se le dan a los soldados. Los soldados cuando reciben una orden no cuestionan la orden. Los soldados solo obedecen la orden. No importa si les parece o no, si les gusta o no, son soldados. Y como soldados están llamados a obedecer y punto. Si te dicen que te tenés que levantar a las 5 de la mañana y todavía estás medio dormido antes de las 5, a las 5 de la mañana te suenan las cazuelas, te suenan el pito, te golpean la puerta y tenés que estar levantado a esa hora. Si te dicen que tenés que ir a correr con una mochila, tenés que ir a correr con una mochila. ¿Sí o no, hermano Pilo? El soldado no se pone a decir, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué no lo hace otro? El soldado dice, Señor, sí, Señor. Entonces, cuando Pablo está diciendo acerca de las instrucciones, lo que está haciendo es referencia al mandamiento que era como la orden para los soldados. Ustedes tienen que entender que nosotros no solamente somos la iglesia de Jesucristo, somos soldados de Jesucristo. Somos parte del ejército del reino de Dios. Ahora, a mí la Biblia me dice que cuando Jesucristo regrese en la segunda venida, Él viene con su ejército de santos. Que venimos a hacer la guerra con el Señor Jesucristo cuando Él regrese. ¿Por qué cree que el Señor nos está entrenando? Nos está entrenando para vivir una vida próspera en este país. Nos está entrenando para vivir una vida exitosa en este mundo. Nos está entrenando para vivir una vida próspera en la eternidad. Para ser exitosos en la eternidad. Para ser victoriosos en la eternidad. Para que nos paremos victoriosamente delante de Él. Por eso estamos siendo entrenados. Por eso estamos siendo capacitados, porque nos estamos preparando para la eternidad.
Vamos, toque a alguien, dígale, Dios se está preparando para lo eterno. Cada uno de ustedes tiene una asignación de Dios, tiene un llamado de Dios. Y por supuesto, en el llamado que tienen y en la asignación que tienen, ahí tienen que ser fieles, ahí tienen que permanecer y ahí tienen que traer honra al nombre de Dios. Diga conmigo instrucciones. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Esas instrucciones son los mandamientos del Señor. Ahora, usted tiene que entender algo. Si yo obedezco los mandamientos, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 28? Dice Deuteronomio 28, será bendito en tu entrar y será bendito en tu salir. Y será bendito el fruto de tu vientre. Y será bendita tu canasta y tu masa de amasar. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. La bendición, la obediencia al mandamiento trae bendición. En la obediencia está la bendición. Si yo decido obedecer, Dios me va a bendecir. Serás bendito en tu entrada, serás bendito en tu salida, serás bendito en la calle, serás bendito en la ciudad, será bendito el fruto de tu vientre. Pero también hay consecuencias de la desobediencia. Por eso, la palabra instrucción aquí tiene que ver con Deuteronomio 28 también, porque tiene que ver con el mandamiento del Señor. Así que Dios nos da mandamientos para que nosotros por el deseo de querer agradarle, vamos a obedecer esos mandamientos. Porque nuestro anhelo es agradarlo. Entonces, para nosotros ese mandamiento o ese deseo de Dios se vuelve un mandamiento para nosotros. Como lo que dije al principio, si la hermana Martita quiere comer algo, ¿en qué se vuelve ese deseo de la hermana Martita? Una orden para Víctor López. Porque por amor, ese deseo para él se vuelve un mandamiento. Se vuelve una orden. No, yo quiero agradar a mi esposa. Y el deseo de mi esposa es una orden para mí. Y sale volado que le chifla el pelo. ¿Están entendiendo? Los deseos de Dios se vuelven órdenes para nosotros. Las instrucciones de la palabra se vuelven una orden para nosotros. ¿Por qué? Porque queremos agradarle. Vamos al versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dijimos en el versículo 1 que ¿cómo debo de vivir para agradar a Dios? Para agradar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios según el versículo 3? La voluntad de Dios es vuestra santificación. En otras palabras, si yo quiero agradar a Dios, tengo que hacer su voluntad. Y su voluntad es la santificación de mi vida. Y para esto usted tiene que entender de verdad qué significa la santificación. Miren esto. La Biblia dice que alrededor del trono de Dios, en Isaías capítulo 6 está eso, hay ángeles que se les llama serafines, que están alrededor del trono de Dios y que continuamente están diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra será llena de tu gloria. Santo, santo, santo sea Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Eso dice Isaías capítulo 6. Pero la Biblia dice que del trono de Dios sale un río de fuego. Estos ángeles que se llaman serafines se les conoce como seres rojos o seres ardientes. ¿Por qué se les conoce como seres rojos? No porque ellos sean rojos, sino porque la Biblia dice que estos ángeles tienen 6 alas. Dice que con 2 alas cubren sus pies,
Con 2 alas cubren su rostro y con 2 alas vuelan. ¿Por qué se le llama seres así? Porque al estar cerca del río de fuego y al estar cerca de Dios, ese fuego irradia en sus cuerpos que los hace verse rojos. Y por eso se les conoce como serafines. Los serafines son ángeles que nadie ha visto. Si alguien dice que ha visto a un serafín, es porque el reino de Dios ha venido. Pero los serafines son ángeles que solo están alrededor del trono de Dios. Ahora, son seres realmente especiales, porque recuerden que nadie puede estar tan cerca de Dios. Pero estos seres que están cerca de Dios todo el tiempo, que todo el tiempo le están diciendo santo, 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 y todo el tiempo están reconociendo la santidad de Dios, estos seres no se les ha dado la santidad de Dios. Ellos no tienen la santidad de Dios. No se les dice que sean santos como Dios, pero tienen la dignidad de estar cerca, pero no son santos. O sea, como Dios es santo. Pero el Señor dice en Primera de Pedro: sed santos, porque yo soy santo. O sea, y Hebreos capítulo 2 dice que el que santifica y los santificados son ¿de qué? El que santifica y los que son santificados, ¿qué son? Son de la misma sustancia. En otras palabras, Dios nos ha dado a nosotros su santidad. Por eso en Efesios capítulo 1 dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha. En otras palabras, la santidad de Dios ha sido dada a nosotros. Por eso Él dice: sean santos porque yo soy santo. La voluntad perfecta de Dios es nuestra santificación. Pero quiero que entiendan esto. No porque cuando muera y llegue al reino de Dios me voy a hacer santo. No. Si la Biblia dice en Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12 creo que está, que el que santifica y los que son santificados son de la misma sustancia, significa que esa santidad de Dios me ha sido dada a mí como su hijo. Ahora, si Efesios dice que de antes de la fundación del mundo fuimos predestinados, ¿qué significa la palabra predestinación? Significa que fue algo que Dios ya lo decidió. O sea, no es algo que está en mí, no es algo que yo puedo hacer, no es algo que yo puedo alcanzar, no es algo que yo puedo lograr, es algo que Dios ya decidió. ¿Qué decidió Dios? Decidió que yo sea santo y sin mancha. Desde antes de la fundación del mundo, Él decidió que yo sea santo. Me dio su santidad. Y Dios le ha dado esa santidad a ustedes. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no me siento santo? ¿Por qué no me siento que me estoy santificando? Porque no estoy haciendo la voluntad de Dios, porque no me estoy ejercitando en agradar a Dios. Pero si yo comienzo a ejercitarme en agradar a Dios y en hacer su voluntad y en vivir de acuerdo al nuevo hombre, entonces ese nuevo hombre tiene la santidad de Dios. Quiero que lo entienda de esta manera. Cuando nosotros vemos la humanidad de Jesús, Jesús es el primer ser humano donde el Espíritu Santo viene sobre él para permanecer. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma corporal de paloma, esa palabra forma, esa expresión forma, lo que quiere decir es que el Espíritu Santo fue real en la vida de Jesús al venir sobre él. Que el Espíritu Santo vino para hacer una morada en el cuerpo de Jesús. En el Antiguo Testamento, ningún hombre, ningún profeta vivía con la plenitud del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía y se iba.
El Espíritu ungía a la gente y se iba. El Espíritu Santo poseía a la gente y se iba. Pero cuando Dios habla en Jeremías capítulo 31, versículo 33 acerca del nuevo pacto, y luego lo rectifica en Hebreos capítulo 10, que habla del nuevo pacto. ¿Cuál es el estado de ese nuevo pacto? El estado de ese nuevo pacto es que Dios ha dado su espíritu al corazón del hombre y ha puesto su palabra en la mente y en el corazón de ellos. Y entonces Dios trajo un nuevo espíritu. ¿A qué se refiere? Al Espíritu Santo derramado en el corazón de los hombres. Atención, en el Antiguo Testamento el espíritu venía y se iba. El espíritu venía y se iba. Pero cuando aparece Jesús, el Espíritu Santo desciende por primera vez, no para irse, desciende para quedarse, desciende para ser morada. Y Jesús se convierte en el primer ser humano donde el Espíritu Santo viene para ser morada con él, para vivir con él, para no dejarlo, para mantenerse con él. Por eso el Espíritu Santo comienza a guiar, a dirigir, a gobernar la vida de Cristo. Y por eso Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, deshaciendo las obras del diablo, porque Dios estaba con él por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a ser morada con Jesús, a vivir en Jesús, a habitar en Jesús. Exactamente, Jesús se convierte en el modelo para nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesús y nos encontramos con Jesús, nos convertimos en personas exactamente como Cristo. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros. La palabra forma quiere decir que es real el Espíritu Santo viniendo sobre Jesús. Y así como el Espíritu Santo es real viniendo sobre Jesús, así es real el Espíritu Santo en nosotros. Así es real la unción, así es real la gloria, así es real su presencia en nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para ungirnos y retirarse. El Espíritu Santo vino para vivir en nosotros. Él vive en nosotros. Él habita en nosotros. Él camina con nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice eso? Que el nuevo hombre, Juan capítulo 3, versículo 3 y 5 dice: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué significa? Que cuando nosotros experimentamos ese nuevo nacimiento, es el nuevo hombre que nace en nosotros. Nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos en los deseos de la carne, en los deseos engañosos, en las tinieblas, y vivíamos en ese hombre llamado Sarx, en esa carne que lo único que quiere hacer es pecar, en esa carne que lo único que puede hacer es pecar. Pero cuando nos encontramos de verdad con Cristo, cuando tenemos un encuentro profundo con Jesús, nacemos de nuevo. ¿Y quién es el que nace en nosotros? Ese nuevo espíritu, ese nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es Cristo mismo en nosotros. Y ese nuevo hombre es el templo del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Qué significa entonces? Que ese nuevo hombre en nosotros es completamente santo, porque tiene la esencia de Dios, porque tiene al Dios mismo en él. Por eso es santo y sin mancha. Entre más yo vivo en ese nuevo hombre, más santo estoy. ¿Alguien entiende eso? Si usted entiende eso, hermano, le metimos gol a Satanás. Le metimos gol a la religiosidad y a ese chip de la gran ramera que nos hace creer que Jesucristo, porque era Dios, que Jesucristo venció el pecado porque era Dios, que Jesucristo venció el pecado o venció la muerte porque era Dios. No, Jesucristo era 100% hombre, nunca utilizó su divinidad, pero en esa actitud, en esa condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué pudo ser obediente? Porque vivió guiado, reinado por el Espíritu Santo. Si nosotros somos reinados por el Espíritu Santo, entonces vamos a poder vivir exactamente como Jesús vivió. ¿Y qué necesitamos para ser reinados por el Espíritu Santo? Necesitamos vivir en la plenitud de la palabra.
¿Por qué Satanás nos hace rechazar la palabra? ¿Por qué Satanás cierra nuestro entendimiento para escuchar la palabra? ¿Por qué Satanás nos hace cuestionar la palabra? Porque si nosotros no vivimos en la plenitud de la palabra, le cortamos al Espíritu Santo para que Él pueda reinar. El Espíritu Santo no reina en personas que no viven en la plenitud de la palabra. El Espíritu Santo no puede dirigir, guiar, gobernar a personas que no viven en la plenitud de la palabra. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir en la plenitud de la palabra, por eso yo les digo, reciban la palabra en fe aunque no la entiendan, porque cuando comenzamos a vivir en la palabra no hay limitación para el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo se mueve sin limitación, y por eso viene la autoridad de poder, viene la autoridad de gloria, viene la autoridad aún en la finanza, que no importa si tenemos o no tenemos, el reino de Dios nos respalda, la gloria de Dios nos respalda, los ángeles fieles de Jehová nos respaldan. Estamos caminando en el fuego de Dios. Y dejamos de ser simples creyentes que vivimos en una religión y vivimos en una relación profunda, continua y constante y sistemática con Él. Entonces, cada día es una oportunidad para crecer. Cada día es una oportunidad para subir a otro nivel. Cada día es para ejercitarme más. Son santos. Esa es la voluntad de Dios. Pero si usted sigue viviendo en el viejo hombre, jamás se va a considerar santo. ¿Por qué? Ya le voy a decir. Porque lo más seguro es que si sigue viviendo en el viejo hombre va a perder la salvación. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. ¡Aleluya! Reciban la palabra en fe. Yo no sé si usted de verdad lo está entendiendo, pero aunque no lo entienda, recíbalo en fe. Ustedes son santos. Miren, aunque no lo entienda, diga amén. Cállele esa boca a los demonios que te dicen que no. Y le estoy diciendo, sos santo, y usted, amén. Y tal vez cuando me muera. Escuchen esto. Si ustedes no resuelven el problema de la santidad ahora, cuando resuciten, van a resucitar exactamente en la misma condición. Usted no cree en esa justicia de Dios y en esa santidad, y usted no está ejercitándose para crecer en esa santidad. El día que usted muera, o el día que el Señor venga y usted resucite, o su cuerpo sea transformado, usted va a estar exactamente igual como estaba antes de que muriera o antes de que el Señor viniera. Por eso es ahora que tengo que resolver mi problema yo. Hebreos capítulo 6 versículo 4 dice: porque es imposible, vamos, diga conmigo, es imposible. Otra vez, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, ¿quiénes son estos? Los que fueron iluminados con la palabra, los que recibieron los dones espirituales, los que recibieron la manifestación del Espíritu, los que disfrutaron la gloria, la presencia del Espíritu Santo. Dice, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes, oiga, del siglo venidero. Versículo 6. Estos que gustaron, que fueron iluminados, que vieron el don celestial, que fueron partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra, de los poderes del siglo venidero, estos que recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no nos santificamos y no entramos a este proceso de la santificación,
vamos a perder nuestra salvación si continuamos en el pecado y recaemos. ¿Por qué? Porque nos volvemos apóstatas. Oiga lo que dice el verso. Los que fueron iluminados, los que gustaron la palabra, los que fueron partícipes del don celestial, los que fueron partícipes con el Espíritu Santo, los que recibieron el don del cielo, dice, y recayeron. Es imposible que venga el arrepentimiento para ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros persistimos en el pecado una y otra y otra y otra y otra y otra vez, llega el momento que nos volvemos apóstatas. ¿Por qué? Porque le damos la espalda a Jesús. Los apóstatas son aquellos que aún conociendo la palabra y la fe, le dan la espalda a Jesús. Y luego estos apóstatas se vuelven blasfemos. ¿Por qué? Porque como ya no escuchan al Espíritu Santo para arrepentirse, ya no tienen la profundidad de arrepentimiento en ellos. Por esa razón es que la Biblia dice que va a llegar un momento que vamos a ver la apostasía en su máximo nivel. ¿Y qué es esa apostasía? Como lo que estamos viviendo ahora. Pastores que predicaron el evangelio ahora están casados con otro hombre. O pastoras que predicaron el evangelio están casadas con una mujer. Se volvieron apóstatas. No importa que prediquen de amor, no importa que hablen de amor, son apóstatas. Porque le dieron la espalda a su fe en Cristo Jesús. Y atención, esa gente que persiste en ese pecado, que gustaron del don celestial, que gustaron del Espíritu Santo, perdieron su salvación. ¿Por qué? Porque ya no tienen capacidad para arrepentirse. Y óiganme bien, y ese es el peligro. Si yo ya no puedo escuchar al Espíritu Santo para arrepentirme genuinamente, lo más seguro es que entre a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y los que blasfeman contra el Espíritu Santo no tienen perdón ni en esta vida ni en la venidera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Versículo 3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dígalo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Estamos en Tesalonicenses. Regrésense a Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces yo tengo que creer que fui predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuese santo y sin mancha. Vamos, díganlo en fe conmigo. Soy santo y sin mancha. Dígalo así para que lo crea mejor. Diga, el nuevo hombre que está en mí es santo y sin mancha. El nuevo hombre que está en mí no tiene la capacidad de pecar. El nuevo hombre que está en mí es la morada del Espíritu Santo. El nuevo hombre que está en mí es el mismo Cristo en mí. El nuevo hombre que está en mí es la esencia del mismo Dios, creador del cielo y de la tierra. Es lo que la Biblia a mí me dice. El chip de la gran ramera dice otra cosa. Por eso es que la Iglesia Católica Romana le ha hecho tanto daño al cristianismo que mucha gente se va a ir al infierno por lo que ellos han enseñado. Y será tan triste y tan doloroso cuando la gente vaya cayendo al infierno maldiciendo a los sacerdotes, al papa, a los curas y a toda esa gente que no les enseñaron la verdad. No porque no la sabían, porque la saben. El asunto es que si enseñan esta verdad se le va la membresía. Si enseñan esto, perdieron a sus miembros. Porque como la gente está acostumbrada a vivir una vida de pecado y una vida religiosa, la gente está acostumbrada a vivir una vida así pasiva. Por eso es que Dios nos está haciendo volver a la palabra. No importa si nos parece o no, si nos gusta o no. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y si la palabra dice que yo soy santo, yo creo lo que la palabra dice.
Pero ¿qué es esa santidad? Es la santidad del nuevo hombre que está en mí. Pero si yo sigo viviendo en el viejo hombre, voy a perder mi salvación. No es que salvo siempre salvos y una vez salvos. No, usted persiste en el pecado, va a perder su salvación. Pero usted se santifica más y se santifica más y camina más en la plenitud de la palabra. Ese nuevo hombre que está en usted es como Cristo. Ese nuevo hombre que está en usted camina con el Espíritu Santo, oye al Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, es gobernado por el Espíritu Santo y vivimos en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Entonces, yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que yo me santifique. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rechazo todo lo que me contamina. Me aíslo de todo lo que me contamina. Todo lo que contamina mi vida espiritual, todo lo que me aleja de la santidad. No importa quién sea, lo que sea, no importa. Si hago un trabajo que me aleje de la santidad, no proviene de Dios. Si estoy desarrollando un negocio que me aleja de la santidad, no es de Dios. Si estoy teniendo relaciones con ciertas personas que me alejan de la santidad de Dios, no es de Dios. Todo lo que me aleja de la santidad de Dios no proviene de Dios, proviene del diablo. No hay término medio. O es el diablo o es Dios, o es el reino de los cielos o es el reino de las tinieblas. Todo lo que te aleja de la santidad de Dios proviene del infierno. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Y todo lo que me aleja de esa santificación, tengo que correrme, tengo que huir. Y aquí lo dice específicamente, sigamos leyendo versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La fornicación no se vence enfrentándola. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, huye de la fornicación? Y yo le dije a los novios ayer, si ustedes como novios ahorita comienzan a darse esos besos todos prolongados, se les van a alborotar las hormonas, porque las hormonas no son convertidas. Usted puede pasar ayunando 21, 40 días y las hormonas siguen iguales, porque las hormonas no ayunan, las hormonas no se convierten. Entonces, si ustedes son novios y ahí viven que va abrazo, que va beso, que va cosa, al rato andan de fornicarios. Y si ustedes andan ahí de malvados, chateando con mujeres o con hombres y chateando y diciendo qué linda hermana, qué lindo hermano, qué lindo aquí, qué lindo allá, tarde o temprano vas a caer. Uno para enfrentar la fornicación es corriéndosele. Si como hombre miro que una mujer me hace ojito, jamás vuelvo a saludar a esa mujer. Si como hombre veo que una hermana me agarra, ay pastor, qué lindo, que usted predica, que ungido, que aquí, que allá. ¡Fuera, bruja! Me tengo que correr. Pero vengo yo de baboso. Ay, sí, hermana. Gracias, hermana. Hermana, gracias. Sí, yo no puedo enfrentar la fornicación en mi fuerza, porque mis hormonas siguen siendo iguales. Cristiano o no cristiano, las hormonas son las mismas. Porque hay pastores que abandonaron a su esposa y se fueron con la secretaria. Y eran tremendos pastores. Conocemos algunos. Tremendos en la palabra, poderosos. Pero dejaron a su esposa y se fueron con la secretaria. Y fueron a abrir iglesia a otra ciudad. ¿Por qué? Pues eran pastores, predicaban el evangelio. ¿Cómo es posible que abandonaron a su esposa y se metieron con otra mujer? Y dejaron a sus hijos. Porque las hormonas no respetan si sos pastor, si sos evangelista, si sos profeta, si sos apóstol, si sos cristiano de 1 año, si sos cristiano de 20 años. Las hormonas no respetan la edad ni el tiempo que eres cristiano. Las hormonas son hormonas que si no son controladas te van a llevar a la perdición. Ninguna mujer tiene que andarle diciendo, qué bonito hermano usted. Aquí ustedes las mujeres guarden su lugar.
Las mujeres no pueden andar ahí de ofrecidas. Y por eso las mujeres tienen que cambiar su estilo de vestir. ¿Por qué tienen que andar enseñando los pechos las mujeres si solo su marido las tiene que conocer? ¿Ah? ¿Por qué hay mujeres que andan todas apretadotas que se les repinte el calzón? ¿Ah? Si solo el marido es el que debe de disfrutar esas nalgas. Pero todo el mundo viendo el nalgatorio. O mujeres que andan todas peladas. Tienen que cambiar su estilo de vestir, hermanas. No van a ser religiosas, pero no tienen que andarse exponiendo. El único que tiene que ver su cuerpo es su esposo. Ningún otro hombre. Pero hay mujeres que parece que se echan, no sé, con aceite se ponen el pantalón. Tenemos que cambiar eso aquí. Y peor las servidoras que anden todas apretadas. Ya le dije a mi esposa, servidora que mires apretada, anda a buscarle una falda a esas viejas y se la pone. Me acuerdo cuando fuimos a Jerusalén y entramos a la mezquita. Miren cómo son los árabes. Entramos a la mezquita y habían varones que iban con chora abajo de la rodilla o mujeres que iban con camisa descotada. ¿Saben qué hacían ahí en la mezquita? Le ponían falda a los hombres y a las mujeres porque no podían entrar descubiertos. Y si una mujer entraba muy descotada, le ponían una camisa porque no podían entrar descubiertos. Y yo dije, ¿ve esta gente? Y en la iglesia, las hermanas con toda la espaldota pelada. Y los hermanos. Ya vamos a mandar a hacer esa falda de los árabes. Vamos a mandar a hacer. Hermana, que miremos toda apretadota, le ponemos la falda. Y no es, miren, y no es religiosidad. Es modestia. O sea, no es que vengan de pantalón, no es que les vamos a prohibir el pantalón, pero es modestia. Vamos a vestirnos con modestia. Las chavalas, guarden su cuerpo para su esposo. Guarden su cuerpo. Guarden su dignidad para su esposo. Entonces, de repente, está el hombre sentado y la hermana se sienta. Y el hombre. Baboso. Yo no, hermano Martita. ¿Ah? Tienen que echarle ojo a todos esos servidores ustedes. He visto algunas muy apretadotas. O las mandamos a bajar de peso o le ponemos falda. ¿Están aquí? Para huir de la fornicación, perdón, para enfrentar la fornicación es huir, es correrse. No, pastor, yo soy fuerte, soy fuerte. Ninguna mujer me hace tambalear a mí. Ninguna mujer. Ya salí de eso yo. Dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿yo para qué voy a probar que soy fuerte? ¿Para qué voy a probar que soy fuerte? ¿Ah? Teniendo platiquitas con la hermana y escribiéndole en WhatsApp y que foticos por aquí, que foticos por allá. ¡Fuera eso! ¿Y ahí por qué no dicen amén? ¿Ah? Ningún hombre casado tiene que andar chateando con una mujer que no sea su esposa, hermano. Ninguno. Es que mi amiga, pastor. ¿Cuál amiga? Si ya no existen amigas. Tu única amiga es tu esposa.
Es que es mi amigo, es mi amigo. ¿Qué amigo y qué nada? Es clienta, es cliente, es clienta. ¿Qué cliente y qué nada? Que existiera la ley que se le permitiera a la mujer capar al marido cuando ande de zángano. Sería bueno. Cuando el marido se despierte en la mañana, Nel pastel. Abuelita, se verán cosas. Digan conmigo, para enfrentar la fornicación hay que huir. Chavalos, no se crean fuertes. Córranse, córranse, huyan. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José cuando la mujer lo tentó? Ahora, ¿era fe esa mujer? ¿Ustedes creen que era toda feyuca la esposa de Potifar? Lo más seguro que bien arreglada, bien con perfumes costosos y hermosa la mujer. ¿Pero qué hizo José? No, yo lo enfrento. Soy fuerte. Oro todos los días. Ayuno todos los días. Santo, aleluya. Oro en lengua. Santo, Rambo saca la bazuca. Aleluya. Estoy fuerte. Vamos, que se me venga esta desgraciada Jezabel. Cuando te das cuenta, caes. ¿Por qué? Porque la instrucción para ir en contra de la fornicación es: no importa que te digan cobarde, huye. Todo lo que te aleja de la santidad, huye. Todo lo que te aleja de tu propósito, huye. Si es la televisión, si es el celular, si es la pornografía, huye. No, yo soy fuerte. Pero te ensucias todo el tiempo que estás viendo el teléfono. Te ensucias por la basura que siempre se da. Y hoy los papás somos tan insensatos que a los niños chiquitos, para calmarlos, le damos el celular. Al niño chiquito, para que no moleste en el culto, para que no moleste en una reunión, le damos el celular. Y uno ve chavalitos chiquitos que no saben ni hablar, pero saben poner YouTube. Hasta le hablan al celular. Poneme esto. Ahora, yo sé que hay papás que controlan eso y no miran otras cosas. Porque escuché a un niño yo que agarró ¿cómo se llama? Agarró el control de un televisor y puso YouTube y le puso el pollito pío pío. Y sale el pollito pío pío. Y comienza sin ver, comienza con el control. Un chihuín de 2 años. Los papás venimos para calmar al hijo, tome el celular. Y para rematar, los papás le regalan celular a sus niños chiquitos. Porque ya el chaval a los 5 o 6 años, deme celular, papá, deme celular. Y el papá, para calmarlo, le compra celular. No hagan eso. Toda la falsa información que viene del mundo se le va a meter a ese niño pequeño. Los hermanos en Corea tienen esa ley. No le dan celular a los niños hasta que cumplen 18 años. Yo no sabía esa ley, pero yo apliqué esa ley en mi casa. Natán le di su primer celular hasta que cumplió los 16. Y Samuel hasta que cumplió sus 16. Y Joshua todavía no tiene celular. Y ya tiene 17. No, 16. Pero no tiene todavía. Menos mal que no me molesta. Pero queremos calmar a nuestros hijos metiéndoles el mundo. A ver, los adultos ya sabemos.
Qué fácil, como a un clic se pueden ver un montón de cosas en el teléfono. Y aunque no estés buscando, cómo hay anuncios, solo anuncios. Anuncios en YouTube. Ahora, anuncian algo que ni siquiera tiene que ver con una mujer desnuda, pero sacan a una mujer en bikini. Ni nada tiene que ver el anuncio con esa mujer con poca ropa, pero la sacan. Todo lo que me aleja de la santidad, tengo que correrme. ¡Corra! ¡Corra! ¡Huya! ¡Huya! ¡Huya antes de que sea demasiado tarde! ¡Huya! Traigamos la santidad a la casa de Dios. Traigamos la santidad a la familia. Traigamos la santidad al matrimonio. Traigamos la santidad. Versículo 4, tengo que terminar. 4 y 5, voy a terminar. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra esposa aquí, el significado original de esposa aquí es lo que dice Pedro. Esposa no es como esa expresión esposa, es como dice Pedro, vaso frágil. En otras palabras, el Señor dice, cada quien sepa tener su vaso frágil en honor y santidad. Cada hombre debe de tener a su esposa. Y oigan lo que dice el verso 4. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En ese contexto que Pablo escribe esto, los gentiles, los hombres que no conocían a Dios, los impíos, tenían hasta 2, 3 mujeres. Porque era vergonzoso para un hombre tener una sola mujer. Entonces ellos tenían más de una mujer. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes no son como los gentiles. Cada quien sepa tener a su propia esposa. Porque los gentiles vivían en una poligamia. Recuerden cómo vivían los emperadores romanos y recuerden cómo era Roma en ese entonces. Estaba la poligamia. Un hombre podía tener 4 o 5 mujeres. Pero el pueblo de Dios es diferente. Y por eso Pablo le dice, cada uno de vosotros tenga a su propia esposa. Esa propia esposa tiene que ver con que no puedes tener 2 mujeres ni 3 mujeres, sino esa esposa que tenés que tratarla como lo que es un vaso frágil. Caballeros, la esposa es un vaso frágil. Por muy fuerte que se mire esa esposa, por muy enojona que sea, por muy carácter fuerte que se le mire, todas las mujeres son frágiles. Usted ve una mujer que cuando está enojada es la que más grita en la casa, es la que más regaña, pero son lloronas. Porque así las hizo Dios a las mujeres. Puede ser enojada, y el hombre dice, esta mujer es brava, pastor, brava. No, detrás de esa mujer brava hay una mujer muy frágil. Porque las mujeres son consideradas no por mí, sino por Dios como vaso frágil. Dice la Biblia, traten a su esposa como vaso frágil. Escuchen esto, hombres. Hay un solo mandamiento para los hombres casados. Hay un solo mandamiento para los hombres casados. Amen a su esposa. No dicen amén estos hombres. Amen a su esposa.
Es que es difícil de amar. Hombres, todas las mujeres, todas. Algunas son más calmaditas que otras, pero todas, aún las más calmaditas, son bravas. Usted puede ver una mujer que no dice nada. Pero cuando se le sale el indio, hermano, ese hombre se pone amarillo, rojo, blanco. Porque la mujer puede ser chiquita como la hermana Ingrid. Y así toda flaquita. Pero Arnoldo sabe cómo es esa flaquita, ¿sí o no? Ahí está, poderosa. ¿Eh? Entonces la mujer puede verse así, tranquilita. Pero cuando la mujer se enoja, es enojona. Pero aún detrás de ese enojo existe una mujer que es frágil. Y por eso Dios nos manda a los hombres a amar a esa mujer. Dios no te dice, mira, si la mujer te sale brava, no la ames. Si la mujer te sale que no sabe cocinar, Dairon, no la ames. Aunque ella dice que sabe, ¿verdad? Bueno, ahí la van a probar. El único mandamiento para los hombres casados es ame a su esposa. Solo ámenla. Eso es tenerla en honor. Trátenla como vaso frágil. Las mujeres no son pichinga de leche, hermano. No son pichel de aluminio. Usted agarra un pichel de aluminio y lo tira, ¡plin, plin, plin, plin! Y no pasa nada. ¿Usted ha visto cómo agarran las pichingas de leche en los camiones? Y chocan con el otro. ¿Ya? Las mujeres no son pichingas de leche. Son un vaso frágil. ¿Qué es un vaso frágil? Se puede quebrar con facilidad. La mujer con facilidad se puede quebrar. Hombres, no quiebres a tu esposa. Ámala. Corónala con honor. Hónrala, esa mujer. Es la mujer que te ha dado hijos. Es la mujer que te ha aguantado. ¿Quién está aplaudiendo? ¿Una mujer o un hombre? Alguna mujer va a estar diciendo, siga, pastor, siga. Y versículo 5, y aquí voy a terminar por hoy. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué es agraviar a tu hermano? ¿Qué es engañar a tu hermano? ¿Qué es tratar mal a tu hermano? Tiene que ver con lo mismo. Cuando no tratas bien a tu esposa, cuando le mientes, le robas o traicionas a tu hermano, o igual le mientes y traicionas a tu esposa o a tu esposo. Nosotros no somos como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros conocemos a Dios. Tenemos que dar lugar al Espíritu Santo para que esta verdad se encarne en nosotros. Yo sé que hay momentos difíciles en el matrimonio donde nos volvemos incomprensibles. Difícil entendernos. Pero como no se trata de entendernos, sino de amarnos, el amor es el que cubre multitud de pecados. Dios no me dio una esposa para entenderla, me dio una esposa para amarla.
No importa si hay veces la entiendo o no. Dios me dio una esposa para amarla. Y no se trata de que mi esposa encaje o no conmigo. Es que si Dios me la dio, mi amor va a ser que encaje conmigo. No es que si tenemos los mismos gustos, aunque no tengamos los mismos gustos, el amor nos hace adaptarnos. Cuando yo no era soltero, yo bebía café por allá y lo bebía ralito y dulzudo, y solo cuando había pan. Si había pan, bebía café ralito y dulzudo. ¿Qué café bebía? Bastante, el café pureza, creo. Pero cuando me casé con mi esposa, aprendí a beber el café amargo y fuerte. Y hoy no puedo beber café dulce porque me empanza el estómago. Lo rechazo. Pero me adapté a mi esposa. Cuando nos casamos, a mí me gusta dormir oscuro. A ella le gusta dormir con luz. Pero ella se adaptó a mí. Apagamos las luces y dormimos más rico. Hay otras cosas que no se las voy a decir, pero nos hemos adaptado. Nos hemos adaptado. ¿Por qué? Por amor. No, hay cosas que tal vez no encajamos. Y ese es un error. Creer que, ay, esta es la persona correcta, porque en todo calzamos. Los gustos de él son míos. Los gustos de ella son míos. No, hombre, eso es ser aburrido. Tienen que llevarse la contraria para poder tener reconcilios poderosos. Así que usted no se basa en que es la persona correcta porque es que a ella le gusta el amarillo, a mí también. A ella le gusta comer el gallo pinto más frijoles que arroz, a mí también. A él no le gusta la guirila, a mí tampoco. Somos el uno para el otro. Babosadas son esas. Hay cosas que aunque no encajen, el amor les va a hacer mantenerse juntos. Por eso, el domingo pasado hablamos de recibir el amor de Dios. Y si tenemos el amor de Dios, tenemos que conducirnos para agradar al Dios que nos amó.